¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un curso más vía virtual, cortesía de sus compañeros, los transportistas públicos. Bien, vamos a dar unos 4 minutos para que vayan a tomar agüita y vamos a comenzar. Bien, que tenemos bastante que avanzar. Hoy día tenemos que terminar sí o sí eh, todo lo que tendría que ver con cinemática, tanto circular como tiro parabólico y comenzar fuerza, ¿ya? Lo mío igual, pues por eso no tengo, es que un tercero me
Bien, vamos a dar un inicio a esta clase, vuelvo a decirles, ¿no? Cortesía de sus compañeros, de sus siempre amigos, los transportistas públicos, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a ser este tema, en qué momento va a parar, pero al final de cuentas tenemos que seguir, ¿no? Y la verdad es que ahorita no está habiendo ningún tipo de vehículos, salvo los trufi, incluso es peligroso algunos trufi, así que se ha optado por dar clases virtuales. Bueno. Es un poquito fregado porque ya sabemos que las clases virtuales tienden a ser más difíciles de atender. Así que les voy a pedir al menos esta media hora y media, ya es una última semana. Después ustedes pueden, siendo universitarios, pueden hacer lo que quieran, pero al menos quiero que atiendan en este pequeño tiempo. Bien, el día de ayer, el día sábado, perdón, voy a comenzar esto. Bien. El día sábado estuvimos viendo un inicio del tema de tiro parabólico, ¿verdad? Bien, creo que no hemos eh, explicado la teoría, así que la voy a escribir, ¿ya? Bueno, la voy a dictar aquí. Vamos a comenzar. Esto se va a llamar tiro parabólico. Bien, vamos a dar inicio. Anoten lo siguiente. Bien, anotamos. Tiro parabólico, también conocido como movimiento de proyectil, también conocido como movimiento de proyectil, es un movimiento que se caracteriza, es un movimiento que se caracteriza por tener una velocidad, por tener una velocidad inicial con ángulo, una velocidad inicial con ángulo. Con respecto al eje horizontal. Con respecto al eje horizontal. Y tiene un movimiento parabólico. Y tiene un movimiento parabólico. Bien, muy bien. Ponemos punto seguido. Tiene la particularidad, tiene la particularidad bien, podemos ver aquí un ratito, tiene la particularidad de constar de dos movimientos, de contar con dos movimientos. Uno en el eje X, uno en el eje X como MRU.
uno en el eje X como MRU. O sea, en el eje X tenemos movimiento rectilíneo uniforme, el simple. Y en el eje Y como MRUV. Como tiro vertical hacia arriba. Bien, entre paréntesis. Bien. Entonces, el tiro parabólico tiene esta particularidad que se parte en dos. Uno, como en un MRU en la parte horizontal, que corresponde al eje de las X. Y uno en el eje vertical como MRU, que pertenece al eje de las Y. Bueno, esa es la particularidad. Entonces nos dice, la velocidad es oblicua. Quiere decir que tiene un ángulo. Bien, lo vamos a poner aquí para que se entienda mejor. Vamos a tener una velocidad de esta manera con un ángulo determinado. Bueno, ahora, este ángulo determinado tiene que ser diferente de cero. Entonces se genera un vector oblicuo. Bien, muchos de nosotros a la primera vista se les hace un poquito difícil pensar en velocidad oblicua. Bueno, pero acuérdense que la velocidad no deja de ser una magnitud vectorial, por lo tanto, esta sí puede tener un ángulo. Bueno, ahora, como habíamos visto en anteriores unidades, más específicamente hablando, la unidad de vectores, habíamos dicho que los vectores no pueden ser oblicuos, o sea, no se pueden operar de manera oblicua, sino más bien hay que partirlo en dos, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Lo mismo va a pasar en este punto. La velocidad oblicua no la podemos trabajar, sino que la velocidad la vamos a tener que trabajar en dos ángulos, en dos partes. Primero, la velocidad en el eje de las X y la velocidad en el eje de las Y. Bien, para yo calcular la velocidad en el eje de las X, se hace multiplicando la velocidad por el coseno del ángulo. Y en el eje de la Y va a multiplicar la velocidad por el seno del ángulo. Bien, entonces de esta manera es que yo anotamos estas fórmulas. Yo consigo partir la velocidad en dos, en el eje de las X y en el eje de las Y. Como habíamos dicho, el tiro parabólico es un movimiento compuesto. Tiene dos, uno en el eje de las X y uno en el eje de las Y. Bien, y cada uno tiene su velocidad específica, que depende del ángulo. Por ejemplo, si yo tiro un objeto parabólico con un ángulo muy bajo, bien, un ángulo muy bajo, obviamente no va a llegar muy alto, ¿verdad? Pero va a llegar más lejos, o perdón, no va a llegar muy alto, pero va a tener una distancia determinada. Va a tener más velocidad en el eje de las X. Pero sin embargo, si yo lo tiro con un ángulo más grande, va a llegar más arriba porque va a tener más velocidad en el eje de las X. Bien, nada te dice que tirar un objeto con mayor o menor ángulo va a darte con seguridad una mayor distancia. Y así que notamos lo siguiente, anotamos esta curiosidad. El ángulo, colocamos, el ángulo que nos permite tener más distancia horizontal, el ángulo que nos permite tener mayor distancia horizontal es 45 grados. Bien. Yo puedo tirar un objeto a 20 grados, a 50 grados, a lo que ustedes quieran, pero la mayor distancia la voy a tener a los 45. Bien. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver un simulador. PET. Aquí está, este me gusta. Bien. Fíjense, aquí tenemos un simulador, un pequeño simulador de tiro de proyectiles, este de acá, ¿ya? Que nos muestra y nos demuestra
Vamos a ponerle 20 y vamos a lanzar el proyectil. Fíjense la trayectoria que genera. Aunque este está con altura. Tiene que ser así. Ya, sin altura. Ahí. Ya, vamos a resetearlo. Ahí está. Vamos a tirar, ya, muy bien. Vamos a hacerlo con 25 grados. Fíjense, tiro el proyectil y llega hasta este punto. Bien. Si yo tiro a 75 grados, bueno, a ver. Si yo tiro a 25, llega hasta allá. Si yo tiro a 30, a ver, va a llegar más lejos. Ah, entonces yo me hago la idea. Eso quiere decir que mientras más ángulo, más lejos llega. A ver, vamos a ver. Vamos a tirarlo con 80. Nos vamos a dar cuenta que no llega tan lejos. Bien. Y conforme vamos bajando, fíjense, va llegando más lejos. Ah, mira, llegó hasta los 15. Bueno, ¿cuál es el ángulo donde llegamos más lejos? 45 grados. Ahí lo tenemos, ¿ya? Si nosotros subimos a 50, va a llegar más cerca. Ahí está. No está llegando tan lejos. Y si pasamos a 40, lo mismo va a pasar. Bien, va a llegar al mismo lado, ¿no? Entonces, 45 grados es donde más longitud horizontal va a alcanzar. Bien. Bueno, entonces tenemos esto de aquí, lo vamos a guardar, lo voy a tomar esto acá prestado y lo vamos a poner acá. ¿Ya? Lo vamos a necesitar. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear algunas fórmulas que ustedes van a utilizar para hacer ejercicios. Bien, la vamos a trabajar solamente con las letras. Yo sé que es un poquito complicado, pero nos va a salir una fórmula general que vamos a poder utilizarla siempre. Bien, vamos a tener entonces esto de aquí. Bien, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. En el eje de las X va a funcionar como un MRU, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver la fórmula del MRU. ¿Cuál es? Velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que aquí va a tener tiempo, distancia en X y también va a tener una velocidad en X. Bien, estos son los tres componentes que tiene en el eje de las X, no tiene más. Bien, en la parte superior, la que va para arriba, tiene MRV. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que va a tener una velocidad en Y, bien, va a tener un tiempo, va a tener una altura y también va a tener una aceleración, que en este caso, como es tiro vertical hacia arriba, va a ser la gravedad, que va a ser negativa. Bien, porque es tiro vertical hacia arriba. Vamos a anotar la fórmula de aquí entonces. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia. Y finalmente tengo que la altura va a ser igual a la velocidad inicial más por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, entonces tengo todas estas fórmulas que ya yo las conozco, ya las conocen, no va a haber ningún problema. Ahora simplemente va a tocar unir todo. Bien, en este caso, en todos los ejercicios van a venir dos cosas. Bueno, en realidad pueden venir tres cosas. Uno, me pueden pedir la altura máxima. Me pueden pedir el tiempo de vuelo y me pueden pedir la distancia máxima. Bien, o sea, la distancia en X. Bien, entonces estas son las 4 preguntas que me pueden venir en el examen. Bueno, así que las vamos a encontrar. Lo primero, vamos a encontrar el tiempo. Bien, entonces yo para encontrar el tiempo tengo dos opciones. O lo hallo en el eje de las X o lo hallo en el eje de las Y. Bien, una de las principales características que tenemos en el tiro parabólico es que a pesar que tiene dos partes, las velocidades son diferentes, ¿no? Que va dependiendo del ángulo.
Bien, la distancia y la altura también son diferentes. Uno me marca cuál es la distancia horizontal y el otro me marca cuál es la altura máxima. Bien, pero el tiempo es el mismo en ambos lados. Por lo tanto, si yo encuentro el tiempo en MRU, me va a servir para MRV. O sea, es el mismo. Porque cuando yo tiro un objeto, el momento en el que toca el piso es el mismo. O sea, es el mismo momento en donde se deja de mover de manera vertical, pero de manera horizontal, y es el mismo en el que cae al suelo, ¿no? Por acción de la gravedad. Entonces, puedo utilizar cualquiera de los dos. Lo primero que se me viene a la cabeza es, obviamente, soy inteligente, dice, voy a despejar de aquí porque es más sencillo. Tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Bien, mayormente a mí me van a dar la velocidad inicial. Bien, pero no me van a dar la distancia. Si le da la distancia, perfecto. Pero la mayoría de las veces no va a ser el caso. La mayoría de las veces solamente te va a dar la velocidad y el ángulo de apertura. Bien, después no te van a dar otra cosa. Entonces, no se puede porque el tiempo es variable, la velocidad es dato, pero la distancia tampoco la conocemos. Entonces tenemos dos, ¿no? Y no nos va a servir. Bien. Seguimos entonces. Si no lo podemos calcular de esa manera, ¿qué tenemos que ir? Obviamente, a nuestro tiro vertical hacia arriba. Bien. Y lo más fácil es sacarlo de aquí. Bien. Vamos a ver. Eh, Haciendo un poquito acuerdo del tiro vertical hacia arriba, ya hemos sacado el tiempo, ¿se acuerdan? Sobre todo en el tiempo del tiro vertical hacia arriba, un dato que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad final es igual a cero, porque vamos a hacer el tiempo hasta llegar al punto más alto. En el punto más alto se detiene. Bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a imaginar que mi tiro parabólico lo vamos a aplanar para este lado. Si yo lo aplano de este lado, ¿cómo se va a ver el movimiento? Fíjense, se va a mover así, ¿verdad? Es como que yo esté aplanando todo esto hacia acá, como que no tenga eje X. Y esto es tiro vertical hacia arriba. Entonces, todo lo que vayamos a hacer es igualito al tiro vertical hacia arriba. Lo que en el punto más alto es la velocidad final es cero, la velocidad final, inicial la tenemos aquí, va a tener la gravedad como en contra, por lo tanto la gravedad va a ser negativa y podemos sacar el tiempo hasta acá. Y posteriormente lo vamos a multiplicar por 2 para encontrar el resto del camino. Bien, bien, vamos a hacer eso entonces. Tenemos aquí la velocidad final es igual a cero y podemos despejar. Bien. A ver, otro dato que también vamos a tener, entonces, la velocidad inicial es la velocidad en y. ¿Y cómo se calculaba? De hecho, aquí está. La velocidad inicial va a ser igual, aquí está, en y, a la velocidad por el seno del ángulo. Bien, tenemos después la gravedad, que es negativa. Bien. Y bueno, aquí tenemos el tiempo, que es lo que queremos encontrar. Bueno, despejamos entonces. Nos dice que el tiempo va a ser igual a la velocidad final, que es cero. Entonces no la ponemos, ¿no? Menos la velocidad inicial, que es velocidad por el seno del ángulo. Y todo dividido por la gravedad, que obviamente va a ser negativo. Bien, entonces sería dividido menos 9, bueno, menos 10. Ahí está. Bueno, quitamos este con este y que nos queda que el tiempo es igual a la velocidad por el seno del ángulo dividido 10. Esta es la fórmula para encontrar el tiempo. Bien, anotémoslo, muy importante. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, se lanza una partícula con un ángulo de 30 grados con la horizontal en una velocidad de 40 metros sobre segundo. Bien. Calcular el tiempo de vuelo. A ver, vamos a probar con esto. En este caso, nos piden el tiempo, la velocidad inicial es 40 y el ángulo es igual a
30 grados. Bien, 30 grados. Bien, para eso también vamos a hacer, recuerdo, la formulita, ¿no? Del seno y coseno. Entonces tenemos 30, 45 y 60. Aquí sería 1 sobre 2, 2 raíz de 2 sobre 2 y raíz de 3 sobre 3. Este es para el seno. Y para el coseno sería raíz de 3 sobre, perdón, aquí no sobre 3, sobre 2, sobre 2. Y aquí sería para el coseno raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1 sobre 2. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Se van a acordar de la musiquita, ¿no? Y si no saben a qué me refiero, vamos a buscarlo. Esta, ¿no? Es esta de acá, ¿no? Es pegadiza, así que se van a acordar. 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. De novo. 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas minha família é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. Raiz de 3. Miren, ahí está esa es música brasilera. Aquí se está matando de risa en mi casa. Pero bueno, es medio pegadizo, ¿no? Entonces ya aquí tenemos la tabla de los ángulos para que lo tengan ahí siempre. Bien, entonces lo tenemos aquí, de hecho está justamente como sale aquí. De hecho, así yo me la aprendí. Bueno, ¿cuál es la primera característica? Bien, cuando ustedes le pida tiempo, siempre les van a pedir de 30 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 30 es un medio. Bien, porque si ustedes le piden raíz de 2 no lo van a poder hacer. Así que siempre le van a dar 30 grados para cuando se trate del tiempo. Y este es el caso, mire, fíjense. 30 grados. Bien, creo que hay otro por ahí. Si pillo, no me acuerdo, creo que es que hay pocos ejercicios de este tipo. Aquí pide 45, pero me pide la distancia máxima. Ahorita vamos a ver por qué también. Bien, porque la distancia máxima se calcula con coseno. Bien, el coseno, o creo que el seno, bueno, el tema es que eh, ya van a ver que se va a llevar al cuadrado y por eso sucede todo esto. Bien, bueno, entonces reemplazamos simplemente. T es igual a 40 y en vez de seno de 30 es un medio. Todo dividido entre 10. Bien, ¿y esto cuánto me daría? 40 dividido entre 2, 20. Dividido entre 2 igual a 10. Bien, aquí creo que no hay ninguno así. 10, ¿no? Muy bien. 10 segundos. Bueno, aquí, eso sí. Para la altura máxima es otra cosa. Ahorita vamos a ver cuál es la altura máxima. Bien. Ahí se me perdió. 45. Hasta el de 30. El de 60. Vale. A ver eso. Bueno, 10 segundos. Ahora, aquí hago un hincapié enorme. Aquí, atención. Ustedes, cuando realicen este ejercicio, tienen que estar seguros de que lo necesito sí o sí. Necesito ese de ahí. Si no, no me van a entender. ¿Cuánto era? 30 grados. Aquí está.
Bien, ahí está, ¿no? En realidad vendría a ser ninguna la respuesta, ¿no? Bien. Estoy mal, ¿no? No está bien dividido. Ahí está bien. Sería 40 dividido entre 2, 20. 20 dividido entre 10 me daría 2 segundos. Ahí está. Ya se me chispoteó. Bueno, entonces, ¿es 2? No. Hay que leer muy bien. Aquí me dice el tiempo de vuelo de la partícula. Aquí me tiene que decir el tiempo de vuelo total o el tiempo de vuelo. Bien. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de calcular, esta fórmula, ¿qué es lo que hicimos? Hasta el punto más alto. O sea, lo que hemos hecho es simplemente encontrar el tiempo en llegar hasta el punto más alto. Hay algunas preguntas que sí vienen así. Calcular el tiempo de vuelo hasta la altura máxima. Bien. Entonces, en este caso, no sería 2, porque aquí me dice el tiempo total de vuelo. Y bueno, como habíamos dicho en tiro vertical hacia arriba, lo que tenemos aquí hasta la mitad es lo mismo que lo que tenemos en la otra mitad. Por lo tanto, para calcular el tiempo máximo de vuelo, tiempo total, tengo que multiplicar 2 por el tiempo. Bien, entonces, este es el resultado parcial hasta la mitad. El resultado del tiempo total sería 4 segundos. Bien, muy importante esto, si no, estaríamos calculándolo mal. Bien, entonces hay que saber leer. Si a mí me pide el tiempo total de vuelo, calculo el tiempo con la fórmula y después lo multiplico por 2. Nada más. Si me salió 2, el resultado es 4. Si me salió 4, el resultado es 8. Bien, hay que tener cuidado con esto. Ahí tenemos, ¿no? Ahí está. Bien. Vamos a continuar entonces. Así sacamos el tiempo. Bien. Ahora vamos con el siguiente. Vamos a sacar la altura máxima. Bien. Seguimos bajo
obviamente, como estamos hablando ya de altura máxima, vamos a hablar de la parte de tiro vertical hacia arriba. ¿Cómo yo calculo la altura máxima? Bien. Puedo hacerlo por esta fórmula de aquí o la siguiente de acá. Bien. Las dos a mí me parecen igual. Bueno. Vamos a hacerlo, sí, con esta fórmula de aquí. Vamos a hacerlo con esta formulita. Bien. Entonces tenemos velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2 veces, perdón, al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia. Bien. En este caso, vamos a despejar la distancia, ¿no? La altura. Bien. Velocidad final en el punto más alto es 0. Por lo tanto, tendríamos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Bien, aquí sería negativo. Bien. Pero la gravedad sabemos que es 10. Bueno, entonces podemos decir que la altura va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más, perdón, dividido 2 por 10, que es la gravedad. Entonces sería 20 dividido 20. Bien, aquí tenemos entonces nuestra fórmula parcial. Pero, ahora sabemos que la velocidad inicial es esto de acá. Estamos en Y. Entonces tenemos nuestra fórmula final. Altura es igual a la velocidad multiplicado por el seno del ángulo todo al cuadrado. Acuérdense, está al cuadrado dividido 20. Esta vendría a ser entonces mi fórmula de la altura máxima. Bueno, ahora sí, esto sale tal cual, no hay que multiplicarlo por nada. Bien, la mayoría de las veces que va a salir altura máxima, nos van a dar ángulos de 45 o 60. Y van a ver por qué. Bueno, vamos a ver un ejercicio como es 45, le voy a poner. Ahí está. Se lanza una partícula con un ángulo de 45 grados con la horizontal a una velocidad de tanto. Esta es la distancia máxima. Sí. Vamos a hacerlo con 60, creo que había uno con 60. Ahí está. Calcular la altura máxima. Bien, muy bien. Vamos a ponerle entonces nuestra fórmula. Altura es igual a la velocidad, que en este caso es 60. Bien, vamos a multiplicarlo aquí por el seno del ángulo, ¿no? Y el seno del ángulo 60 es raíz de 3 dividido 2. Muy bien. Todo dividido 20. Esto está al cuadrado. Así quedaría. Bueno, vamos a quitar el 2 con el 60 y aquí queda 30. Bueno, ahora nos queda 30 por raíz de 3 al cuadrado dividido 20. Bien, obviamente no podemos hacer la división porque está esto al cuadrado. Entonces tenemos que resolver esto. ¿Cuánto sería 30 al cuadrado? Sería 900. ¿Y cuánto sería el cuadrado de la raíz de 3? Pues sencillamente 3. Es por eso que los ejercicios que vienen con altura les va a venir de 60, les puede venir de cualquiera, porque al final la raíz cuadrada se va a ir con el cuadrado. ¿Ya? Ahora sí, dividido 20. Este con este se va, este con este se va y nos queda 45 por 3. 45 por 3 nos da 90, 135 creo que. 135 metros. Vamos a ver. Aquí está nuestro resultado. Bien.
135 metros. Bueno, vamos copiando eso. Esto es si no viene la altura máxima. Estas canciones portuguesas, ¿eh? Bien. Seguimos entonces. Esto es si no viene la altura. Bien. Bueno. Ahora, ¿qué sucede si nos viene la distancia? Bien. Bueno, si nos viene la distancia, creo que lo más sensato sería primero calcular el tiempo y después multiplicarlo por la velocidad. Nada más. Bueno, a ver, vamos a ver. Creo que estaba con 45 grados. Ahí está. La distancia máxima alcanzada. Bien, vamos a ver eso entonces, rapidito. Para la distancia máxima alcanzada, bien, tendríamos el tiempo, tendríamos la velocidad en X, que equivale a velocidad por el coseno de X. Perdón, del ángulo. Y de ahí calcularía la distancia. Entonces la distancia solamente sería igual a la velocidad de X, perdón, velocidad por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. Bien. Y aquí tendríamos que ver que el coseno es raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Nada más. Bien. Ahora, pero vamos a hacerlo completo. El tiempo, ya nosotros lo sabemos, es la velocidad por el seno del ángulo. Todo dividido 10 por 2. Acuérdense. Bien, entonces, voy a poner esto. El tiempo es igual a la velocidad por el seno del ángulo dividido, en este caso era 10, ¿no? ¿Verdad? Dividido 10 por 2. Entonces lo vamos a multiplicar por 5. ¿Ya? Ahí está. Este sería mi tiempo. Reemplazo entonces. La distancia sería igual a la velocidad por el coseno del ángulo, bien, multiplicado el seno del ángulo. Sería aquí este 5, iría acá, y la velocidad estaría al cuadrado. Esta sería entonces mi fórmula para calcular la distancia. Bien. Ahora, ¿por qué se suele hacer de 45? Porque al final vamos a poder calcularlo muy fácil. Vamos a ver. Reemplazo los datos. La distancia es igual, en este caso, es 40, o sea, 5 por 40 al cuadrado. Muy bien. Y vamos a multiplicar. ¿Cuánto es el coseno de 45? Sería raíz cuadrada de 2 dividido 2. Y este sería raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Fíjense, seno y coseno, lo mismo. Bueno, ahora, si yo multiplico esto por esto, ¿cuánto me sale? Bien, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 me sale 2. Nada más, porque es como raíz cuadrada de 2 al cuadrado.
Y 2 por 2 es 4. Esto sería 1/2. Bien. Entonces, la distancia sería igual a 5 por, en este caso sería 1600, multiplicado por 2 sobre 4. Este con este queda así, este con este queda 800, 800 por 5 me da 4000. Bien, ese sería el cálculo. No está dando ninguno. Bien. 40. Bien. Entonces, esta vendría a ser la fórmula con la cual nosotros podemos calcular la distancia máxima. Bien. Aunque personalmente hablando, yo preferiría que se calcule ¿cómo se llama? El tiempo y posteriormente, a partir de ahí, calcular la distancia. Bien, a ver, vamos a ver si está todo correcto. Déjeme verificar. Dividido la... faltó pues la gravedad. A ver, sería... Ratito, disculpar. Se llenó conmigo. Sí, esta sería la fórmula. No sería esto. Perdón, me van a disculpar. Aquí se me fue una cosita. Aquí está, era 2 dividido entre 10. Sería 1/5. Bien, ahorita lo vamos a arreglar. Ya, con razón estaba saliendo un número raro. Ahí está. Sería dividido 5. No sería multiplicado por 5. Dividido 5. Ese sería la verdadera fórmula. Bien, entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos a borrar esta parte de acá. Me decía raro, ¿por qué no me salía? Bien, aquí sería distancia igual, aquí no sería 5, sino sería dividido entre 5. Bien, aquí sería 1600 multiplicado, aquí dividido 5, multiplicado por 2, dividido 4. Bien, aquí este con este da 800, perdón, 400, 800, y con este ya se va. Y 800 dividido 5 sería 160, ¿no? Sí, si no estoy mal, a ver, no. 150, 0, no, 140. A ver, sería 1, llevo 3, 6, 160. Este sería mi resultado. Bien, y creo que es así, aquí está. Muy bien. Entonces esta vendría a ser la fórmula: distancia es igual a la velocidad al cuadrado por el coseno del ángulo por el seno del ángulo dividido entre 5. Este sería el resultado. Normalmente les va a venir con 45 para que ambos se puedan eliminar. Bien, si no, se les va a hacer difícil. Bueno, entonces aquí tendríamos el resultado. Bien, vamos copiando, sacamos una fotito y con esto terminaríamos todo el tema de
tiro parabólico. Esos son los únicos tres problemas que les va a venir. Bien, no hay más. O les calcula la altura máxima, o el tiempo, o la distancia máxima. Y ahí están las fórmulas para sacar cualquiera de ellos. Una consulta, ustedes, el grupo T1, ¿ustedes tienen inglés después de las 6? ¿O hoy día Sí. terminan a las 6? Terminamos a las 6. Ah, terminan a las 6, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense. Una vez terminada la clase, o sea, vamos a terminar comúnmente como a las 4, como siempre, y de ahí ustedes van a tener otra materia que tengo entendido que es computación, ¿bien? Después de esa materia yo les voy a volver a mandar un link, ¿bien? Para reponer. Acuérdense que hoy día nos vamos Inge, ¿sí? hoy tenemos inglés, así que en realidad terminamos a las 7. Ah, hoy día tienen inglés. Ah, ya, entonces el Sí. otro. Ya, entonces eso lo haríamos mañana, ¿ya? Para quedarnos un poquito más. Bueno, acuérdense, pasa que el día miércoles estoy con un pequeño problema y no voy a poder asistir, así que se le va a reponer pasando unos 45 minutos el día martes en este caso y unos 45 minutos el día miércoles, ¿ya? Ahorita lo voy a anotar más bien. Martes y jueves, profe. Perdón, martes y jueves. Sí, exacto. Bien. Una vez termina la clase, yo me voy a aparecer ahí para dar la siguiente parte. ¿Listo? Ya, me van a disculpar por eso, estoy con ese temita, ¿ya? Bueno, una vez terminado esto, que son los tres posibles ejercicios que le va a venir, no les va a venir otros, vamos a pasar a un nuevo tema llamado movimiento circular. Movimiento circular. Bien. Atención, colocamos lo siguiente, vamos a copiar este temita. Movimiento circular. Ponemos. Cuando una trayectoria de una partícula, cuando la trayectoria de una partícula, cuando la trayectoria de una partícula es una circunferencia, es una,
entonces decimos que tiene velocidad angular. Perdón, que tiene movimiento circular. Ahí estaba pensando en ver. Se dice que tiene movimiento circular. Bien. Bien. Ahora, el movimiento circular, en realidad yo sé que todo el mundo le tenemos miedo a eso, pero no termina de ser más complejo que lo que hemos llevado hasta ahora. O sea, es muy sencillo. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Bien, tenemos esto de aquí, que es un movimiento circular. Esto de aquí se considera movimiento circular. Bien, es un movimiento que tiene una trayectoria en forma de circunferencia. Bien. Este movimiento tiene muchas características. Uno, vamos a notar que primero su movimiento va a transmitir una velocidad que es circular, de esta manera. A este le vamos a llamar la velocidad angular, que es puesta como si fuera una W. Velocidad angular. Bien. Muy bien. Cuando yo me muevo de un punto a otro, esto genera una apertura, ¿bien? La cual lo vamos a ver de esta manera. Aquí es donde inicia y aquí es donde termina, ¿bien? Como podemos ver, lo que hace es generar una apertura. Esto de aquí es considerado como tita, ¿bien? Esto de aquí es conocido como el ángulo, ¿bien? O también llamado distancia angular. Bien. Y el tiempo, bueno, el tiempo, no hay tiempo angular, es el mismo de todo el tiempo, de toda la vida, ¿no? Tiempo normal. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos nosotros de movimiento circular, es hablar lo mismo que el movimiento que hemos visto hasta ahora. No hay mucha diferencia salvo el nombre. Bien, y para ello vamos a tener una pequeña tablita. Vamos a dibujar una pequeña tabla, Excel, donde vamos a ver unas equivalencias. Tenemos la velocidad lineal, que es la que hemos conocido hasta ahora, y tenemos la velocidad circular. Bien, esto lo vamos a tener. Un ratito. Ahí, no, creo que vamos a hacerlo de esta manera. No creo que necesite más espacios. Esto lo vamos a poner así. Ya, bien. Está. No se copió. Ahí está. Bien. Tenemos, bueno, lo vamos a ver ahí. Tenemos unas cuantas equivalencias y lo demás va a ser exactamente lo mismo. Bueno, en primera vamos a notar que, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad, de movimiento lineal, tenemos algo llamado la velocidad. Su equivalente es la velocidad angular. Bien, es lo mismo. Es lo mismo. La única diferencia es que se ejecuta de manera circular. Pero el valor, o sea, su forma de cálculo es lo mismo. Cuando hablamos de distancia en lineal, estamos hablando del ángulo de apertura. Bien. Cuando hablamos de aceleración, vamos a notar que tenemos una aceleración circular, ¿ya? Que se ve de esta manera. Bueno, otros datos que tenemos. Bueno, velocidad final, velocidad inicial, también tiene una velocidad final, velocidad inicial, de la misma manera. Bien.
Y por último, vamos a ver que el tiempo es igual en todo. Bien, creo que son estos nada más. Mucho cuadro. 3 nomás son. 1, 2, 3. Son 3 elementos. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Son estos. Esto nomás. Para no asustarnos. Estas son las equivalencias. Lo demás va a ser igual. Bien. Entonces yo tengo que la velocidad final o inicial o la velocidad final tiene su equivalencia con una W. Si yo hablo de aceleración, aquí vamos a hablar de aceleración angular. Bien, si yo hablo de distancia, aquí va a haber una distancia angular y el tiempo va a ser el mismo para todos. Bien, por lo tanto, vamos a ver que aquí tiene MRU. Bien, que la fórmula es la misma. ¿Se acuerdan cómo calcular el MRU? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bien, y es lo mismo acá. La diferencia es que aquí tenemos velocidad angular es igual a la distancia angular dividido tiempo. Es lo mismo. Cambia de nombre nomás. Tenemos también MRV, bien, que nos dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más 2 veces la aceleración angular por el tiempo. Listo. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad angular final, al cuadrado más, perdón, aquí no sería 2. Chipo un poquito, ¿no? Este es el otro. Lo confundo. Sería aceleración angular por el tiempo, ¿no? Aquí sería más 2 veces de la distancia angular. Por el tiempo, ¿no? Aceleración por la distancia. ¿No? Ahí está. Ahí está. Eso sería, ¿no? Estamos hablando de las equivalencias. Bien, vamos a hacernos ayuda. Para que chipa un poquito esto. Fíjense, velocidad final, 2 veces la aceleración por la distancia. Bien, y es lo mismo acá. Aceleración por distancia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Distancia angular es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, tenemos la misma fórmula. No hay pierde con esto. No hay forma. No. Si ustedes saben, solamente que hay que cambiarle el nombre. Por lo demás es lo mismo. Bien, entonces tenemos nuestra fórmula que ya sabemos. Bien. Por lo tanto, ¿ya? Los ejercicios se repiten. Yo tengo una velocidad inicial angular de 0, o parte del reposo, y llega a una velocidad angular de 5. Bien. ¿Cuál es la aceleración angular en 5 segundos? ¿Ya? Si en 5 segundos alcanza tal velocidad. Entonces, despejamos de la misma forma. No hay cambio. Bien. La única diferencia, sí, eso sí, radicaría en el tipo de medida. Bien. Por ejemplo, acá. Ya, esta no es. Bien, no están habiendo ejercicios de ese tipo. ¿Ya? Bueno. Terminaría siendo igual. Bueno, ahora sí, ¿en qué radica la real diferencia acá? Bien, en que es posible, ojo, es posible pasar algunas medidas de medidas lineales a circulares y viceversa. Bien, y para ello tenemos el siguiente cuadro que nos dice que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular
multiplicado por el radio de la circunferencia. Bien. Y la aceleración circular, perdón, la aceleración lineal es igual a la aceleración multiplicado por el radio. Bien. La distancia es igual a la distancia por el radio. Bien. Si ustedes saben esto, ya es sencillo pasar de uno a otro. Bueno, en el momento en el que la velocidad pasa por el radio, la unidad vendría a ser los radianes. Y es por eso que podemos ver que, por ejemplo, los ejercicios los tenemos así. Aquí. A ver, ¿qué nos dice? Aquí hay alguien. La número 35. ¿Ya? ¿Qué es esta de acá? Dice, un automóvil viaja uniformemente a razón de 8 metros sobre segundo. Si el radio de sus llantas es tanto, la distancia angular al cabo de 4 segundos. Bien. Muy bien, este es uno de los ejemplos muy interesantes que podemos ver. Aquí nos están dando una velocidad lineal. Bien. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque la velocidad angular siempre va a ser radianes sobre segundo. Bien. Pero si nosotros nos dan metros sobre segundo, esto quiere decir que es la velocidad lineal. Bien. ¿Y esto de dónde sale? Bien. Vamos a imaginar que esto de aquí es una llanta. Obviamente, cuando está empezando a girar, cuando empieza a girar, va a generar una distancia lineal. Bien. Y la velocidad con la que llega de un punto A a un punto B, esta se le considera la velocidad lineal. Bien, un ratito voy a cambiar de capa esto, mejor, porque no quiero ensuciar esta de acá. Cuando se empieza a mover, se genera una distancia, bien, y genera también una velocidad, porque la rapidez con la que va desde el punto A al punto B genera una velocidad y distancia lineales, bien. Pero ahora, ¿cómo yo puedo saber las veces que gira? Porque eso es lo que estamos buscando. ¿Qué tanto gira esta rueda para llegar hasta este punto? Y eso creo que es la pregunta, ¿no? Calcular la distancia, ¿sí? Calcular la distancia angular. Bien. ¿Cuánto rueda, cuántos ángulos forma, o sea, en cuántas veces se apertura la rueda hasta llegar a una cierta distancia? Pero nos están dando la velocidad lineal, o sea, la rapidez con la que llega del punto A al punto B. Bien, entonces cuando yo tengo este caso que normalmente nos dan, donde nos piden un dato en circular y nos dan información lineal, lo que tenemos que hacer es utilizar esta formulita de aquí para poder calcular. Bien, para ello voy a copiar todo esto. A veces siento que tengo más orden. Tengo más orden en virtual. ¿Está? Bien, y vamos a copiar este ejercicio que nos está diciendo su compañero. Ahí está. Que le intriga. Bueno, entonces, primer dato. Nos están dando velocidad lineal, ¿ya? Y nos piden la distancia angular. Esto es MRU. ¿Por qué? Porque nos está dando una velocidad uniforme. MRU es movimiento rectilíneo uniforme. Ya de por sí nos damos cuenta que es MRU. No es MRV porque no nos da aceleración, no nos da velocidad final, no nos da que parte del reposo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo calculo la distancia angular?
La única fórmula de MRU es esta de acá. Bien, entonces, despejo. Distancia angular es igual a W por el tiempo. Bien, lastimosamente a nosotros no nos están dando W, porque no es esto. Bien, porque para que esté, debería estar en radianes, ¿verdad? Nos está dando el tiempo si el tiempo es igual a 4 segundos. Y nos está diciendo que la velocidad lineal es de 8 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo a W. ¿Y cómo se pasa a W? Con esto. Nada más. Bien. A ver, ¿cuánto era? Velocidad es igual a W dividido, multiplicado por el radio. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que W va a ser igual a la velocidad dividido el radio. ¿Cuánto sería? 8 dividido 0,4. Bien, ¿cuánto me daría esto? Rapidito, no tenemos mucho tiempo. 8 dividido 0,4 me da 20. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad angular es 20 radianes sobre segundo. Ahora sí, ya tengo mi velocidad angular. Ahora sí, multiplico. ¿Cómo sería? W, que es 20, por el tiempo, que es 4. ¿Cuánto me da? 80 radianes. Y este sería mi respuesta. Bien, como verán, aquí hay que mantener la calma, no es más difícil. Hay que saber si es MRU, en este caso no sería MRU, sería MRC, movimiento rectilíneo circular. Ese sería, y aquí sería MRCB. Bien. Hay que mantener la calma para ver si es uniforme o es variado. Si es uniforme, obviamente utilizo esta fórmula. Si es variado, uso esta fórmula. El problema es que nos pueden dar velocidades en lineal, entonces tenemos que transformarla mediante esta forma. Y nada más. Eso es todo lo que es cinemática circular. Por lo demás es sencillo. Ya lo hemos practicado, solamente tenemos que pasarlo a circular. Bien, vamos a ver si encontramos alguno. Aquí veo que es uniforme, también es MRU, pero que no hay más, ¿no? Voy a ver si hay otro por ahí. A ver si hay RAD. Aquí está. Viaja uniformemente, viaja uniformemente. Ujú. Ya. Vamos a agarrar uno de estos ejercicios y lo vamos a transformar, ¿ya? Eh, Aquí veo que normalmente me da la velocidad angular. Bien. Un ratito, voy a ver si tengo uno por acá. Vamos a agarrar uno de estos ejercicios y lo vamos a volver movimiento rectilíneo uniforme variado para que se vea cómo funciona. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir un ejercicio acá. Profe, ¿Sí? va a disculpar, pero no me alcanzó el tiempo para sacarle screenshot al anterior Ah, ejercicio. perdón, van a disculpar. Ya lo dejo acá y lo dejo unos minutitos, ¿ya? Perdón, aquí lo dejamos. Voy a dejar un minuto para que lo copien, saque el screenshot. Por lo que veo, la mayoría de todos los ejercicios que hay de movimiento rectilíneo uniforme son MRC, o sea, uniforme sin variación.
Bien. A ver, vamos a ver algún ejercicio. Voy a buscar acá. Bien. Vamos a ver rapidito un ejercicio de estos. Tenemos una rueda de la fortuna. Una rueda. No tengo ni un ejercicio de esto acá. Entonces, una rueda de la fortuna parte del reposo y alcanza una velocidad de 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Bien. En cuestión de 10 segundos. El radio de la montaña es de 10 metros. Es de 10 metros. Calcular la aceleración circular. Esta. Ahí está, ¿no? Muy bien. Rapidito hacemos esto. Nos está dando, ¿qué cosa? El tiempo. Si colocamos aquí, ve, tiempo. El tiempo es igual a 10 segundos. Bien. Tenemos una velocidad, ojo, es lineal porque es metros sobre segundo de 10. Bien. Tenemos un radio de 10 metros. Bien. Entonces nos pide calcular la aceleración circular, o sea, esto de acá. Bien. Como tiene aceleración, podemos ver que es una de las fórmulas que tenemos acá de la aceleración. Que lo que puedo notar es que va a ser la primera. Bien. ¿Por qué? Porque como parte del reposo, la velocidad angular es igual, inicial es igual a 0 radianes sobre segundo. Bien. Lo único que tengo que calcular es final, ¿no? Entonces, despejo. La aceleración circular es igual a la velocidad final menos la velocidad angular dividido el tiempo. Bueno, el problema es que la velocidad final no la tengo, pero me están dando la velocidad angular. No hay problema. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que operarlo. Bien, ¿cómo se hace? Habíamos hablado que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Quiere decir que la velocidad angular es igual a la velocidad dividido el radio. En este caso tenemos que la velocidad es 10 y el radio es 10. Por lo tanto, la velocidad angular sería 1 radián sobre segundo. Bien, con estos datos calculo.
Aceleración angular es igual a la final, que es 1, menos 0, que es la velocidad inicial, dividido el tiempo, que es 10. Esto me da 0,1 radianes sobre segundo al cuadrado. Bien, es muy sencillo. Es muy sencillo. Si ustedes ya dominan la parte de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado, pueden hacerlo muy fácilmente. Bien, y esto sería toda la magia de cinemática. Bien, el día de hoy entonces vimos movimiento parabólico y movimiento circular. Y con esto terminamos cinemática. A partir de mañana vamos a ver dinámica. Bien, y tenemos 3 clases para dinámica. Bueno, mañana yo creo que vamos a avanzar todo lo que es dinámica básica y después potencia y energía. Bien. A ver, vamos a ver. Después ya no hay muchas cosas. La verdad es que la mayoría, lo demás es, todo lo que es hidrodinámica es teoría. Bien. Lo único que sí habría que ver es potencia y energía. Bien. Esto de acá. Bueno, chicos, espero que les haya servido. No es complejo movimiento circular. No sé, siempre le teníamos un miedo, pero en realidad es tan sencillo como el cuadro que les mostré. Es este de acá, ¿no? Bueno, las fórmulas. Aquí no, este es mi cuadrito. Saquen una foto, sería bueno que lo pasen a los grupos. Aquí está toda la información del movimiento circular. Por lo demás, es lo mismo. Lo único que varía es esto de acá. Bien, y como vimos son 2 ejercicios, ¿no? Bueno, gente, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan atendido. Sé que es difícil atender por virtual. De todas formas, este video yo lo voy a tener subido en cuestión de una hora, ¿ya? En una hora, hora y media. Ya va a estar subido para que lo tengan disponible para todos. ¿Listo? Hora libre, dice. No sean malos. Bueno, nos estamos viendo entonces el día de mañana. ¿Listo? Se cuidan. Un gusto. Chao, chao. Luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.